Entonces las duermen, las van poniendo como en el tejido del guante. Resulta y acontece que cuando ya está listo el guante, luego las despiertan, hacen una especie de como de fogata, pero con el humo de la fogata las hormigas se despiertan y se despiertan enojadísimas. Paso siguiente, lo que hacen es al muchacho que ya va a hacer la transición, le ponen estos guantes. Y esos guantes están con todas las hormigas allí, pero las hormigas no se pueden escapar, están prensadas en el tejido del guante. Ellos tienen que aguantar un promedio de 10 minutos. Y este es la iniciación de ellos, es su rito de iniciación. Es un acto muy famoso, ya ha salido en varios documentales. Y dice acá que no solo termina ahí. Dice que el joven, para ser considerado un adulto, pasa más o menos por 20 veces. De ahí en adelante, a partir de los 12 años, consecutivamente y en determinado tiempo tienen que pasar por ese rito, por esa situación. Pero ¿qué pasa con esto? Cada vez que él pasa por esa situación, se fortalece su resistencia a la picadura de las hormigas estas. Y dice que tiene una conexión con la vida. Empieza a generar una conexión, como ese sentido de pertenencia y de cuidado. Para esta tribu, el dolor no solo purifica, sino que demuestra disciplina, coraje, disposición de proteger a su pueblo. Mire usted. Y nosotros que somos educados acá en la ciudad, cuidado con mi niño, que no le pase nada a mi niño. ¿Quién le pegó a mi niño? O sea, nosotros acá en la ciudad, nosotros que nos damos más intelectuales y más inteligentes, estamos produciendo lo que dicen hoy por hoy una generación de cristal. Entonces es preocupante. Ahora, en las notas dice aquí, aunque esta situación es de carácter brutal, es también simbólica. Enseña que la edad adulta no solo es una cuestión de la edad, sino de fortaleza interior. En palabras de los ancianos de esa tribu, quien no ha bailado con el dolor no puede sostener la vida. Quien no ha bailado con el dolor no puede sostener la vida. Entonces, estamos en el contexto del Día del Padre, pero muchos de nosotros antes de ser padres fuimos hijos. Y nuestro rol como papás precisamente es una consecuencia de cómo fue nuestra crianza. ¿Cuáles fueron los principios y los valores que nos inculcaron? De eso depende qué tan buenos padres podamos nosotros ser y qué tanta es la tendencia de cuidar nuestra familia. Mira aquí le enseñan a cuidar la tribu. Nosotros hablamos en temas de familia. Observemos por favor lo que dice el capítulo 25 del libro de Génesis. Y mi intención en esta mañana es como traer una palabra de consolación. Sí, es cierto, decía traer una palabra de consolación para los papás, pero también quiero traer una palabra de revelación. Quiero traer una palabra de revelación porque muchos han estado preguntando: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que no salgo adelante? ¿Por qué no me siento exitoso? ¿Por qué no me siento un triunfador como otros hombres? Y nos estamos comparando con otros hombres. Y resulta que nuestras familias cometieron a veces el error de compararnos con otros. Cuando éramos niños, compararnos con otros niños. Y desde ahí venimos los hombres con esa lucha de la comparación. ¿Será que soy suficiente? ¿Será que soy un macho? ¿Un macho de verdad? ¿Será que sí puedo con la tarea que me asignaron? Y fíjese lo que dice Génesis. Génesis 25, 23. Bueno, podemos leer desde el 22. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Estamos con la esposa de Isaac. Están contando la historia de la esposa de Isaac. Estaba embarazada, pero estos niños se movían de una manera muy violenta dentro del vientre de ella. Entonces dice el 23, y él le contestó: dos naciones. ¿Quién le contestó? El Señor. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas.
uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Ves? Entonces, quiero como ponerte a pensar en esta primera parte. Estoy luchando seguramente porque soy el más desfavorecido de la tierra. Y yo quiero decirte en esta mañana que no, estás luchando porque es tu naturaleza y es necesario que empieces a combatir desde temprana edad. Por eso tantas dificultades, por eso tantas complicaciones en tu vida, porque es parte de una cosa que se llama un entrenamiento. Ahora fíjense ustedes, Génesis 25-26. Luego nació, en el momento del nacimiento, luego nació su hermano, pero vamos a leer el 25. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Impactante la historia. ¿Y cómo podemos definir una masculinidad entonces desde la Biblia? ¿Cómo podemos hacer un trazo? Alguien pudiera decir, pensar, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se tiene que ver, cómo se ve esto en el Nuevo Testamento? Déjame decirte que más grave todavía. Es más agresivo en el Nuevo Testamento. Sino que tenemos que hablar de una situación de la masculinidad perdida. Hay una masculinidad perdida. ¿Por qué razón? Puede ser por la educación. Puede ser porque los señores feudales, los colonizadores, los esclavistas trataron de quitarnos fuerza para obtener control sobre nosotros. Hay un detrás de cámara en toda esta situación como un complot. ¿Por qué los hombres no se ven tan fuertes como deberían de ser? Para las cosas que tienen que ser fuertes, por supuesto. Porque si encontramos hombres fuertes golpeando a sus mujeres, pero se trata de darles una motivación, ¿verdad? No se trata de darles un regaño, es el día del padre. Pero yo quiero que ustedes hagan una diferenciación de lo que es un hijo de Dios versus lo que es una persona que no conoce a Dios. Tu fuerza tiene que estar enfocada para realmente ser productiva. A eso tenemos que ir. Vamos a ver entonces el tema que le he titulado esta mañana, paternidad de guerra. Así le he puesto la enseñanza esta mañana, paternidad de guerra. Y vamos a ver varias observaciones para entender esto de la paternidad de guerra. ¿Por qué queremos hablar? Porque necesitamos hablar de una paternidad de guerra. Entonces, observando lo que hemos visto en la vida de Jacob, Jacob tuvo una vida difícil. No solo eso, quiere nacer primero, pero la vida no le permite nacer primero. Dice que se aferra al calcañar de su hermano. Luego, por esta situación de la vida, no es el favorito es Esaú. ¿Ves? Esaú nació primero, pero es justo. Y Isaac ya tenía en mente bendecir a Esaú porque es el primero. Pero andando en el tiempo, ustedes van a notar que Isaac pierde la vista. De todos los patriarcas de la Biblia, es el único que pierde la vista. No le pasó a Abraham, por supuesto no le pasó a Jacob, por supuesto no le pasa a José. De ahí en adelante, el único ciego de la Biblia, de los patriarcas, es Isaac. Al punto que su mamá dice, vamos a engañarlo, vamos a engañar a tu papá, porque si no, la bendición de la primogenitura va a ir a la persona equivocada. Qué interesante esta situación de valores, hermanos. Miren, fíjense, tenemos a un Esaú que es experto cazador, es velludo, es acuerpado. Tenemos un Jacob que era más casero, como más doméstico, y su mamá lo quería mucho. Había una preferencia de la mamá por Jacob y había una preferencia del papá por Esaú. Pero nótese que la Biblia nos dijo que ella había ido a consultar al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en mi vientre? O sea que tanto Isaac como su mamá, si no estoy mal, Rebeca, tanto Isaac como Rebeca había una profecía de antemano. Dice, el mayor servirá al menor. La profecía decía, la primogenitura está para el menor. Así estaba la profecía. El menor será el mayor, o sea, la bendición está allí. Pero ¿qué iba a hacer Isaac? Isaac iba a bendecir al que nació para sus ojos primero. O sea, Isaac es esa persona que se mueve por la vista. Y dice que su hijo iba a cazar y le daba de la comida de lo que él cazaba, se lo daba a su papá. Y ese papá estaba orgulloso. Aquí yo hago un paréntesis y me pongo a pensar, en muchas de las familias
a veces la pregunta es, ¿yo era el favorito de mi papá y mi mamá? ¿Si eran varios hermanos? Ahí hay una situación también de heridas, hay una situación conflictiva. Si eran varios hermanos, ¿quién era el favorito de tu casa? Pero ¿quién resulta? Resulta quién es el que conoció al Señor. A veces el favorecido por los hombres no es el favorecido delante de Dios. Es a lo que yo te quiero llevar. Y eso es lo que estaba pasando con Jacob. Estaba siendo rechazado desde su nacimiento. Estaba siendo rechazado por su papá. Tiene que engañar a su papá, se disfraza de su hermano Saúl y captura la bendición de la primogenitura. Y uno dice, y esta es la historia de los hombres de Dios de la Biblia, y este es el ejemplo, el engaño. Para nada, hermanos. Fíjense ustedes que hay un momento en que Esaú viene cansado, dice la Biblia, cansado de cazar, y Jacob había preparado una comida, un guiso. Y le dijo, dame de tu guiso porque estoy fatigado, estoy cansado. Pero Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. ¿Y sabe qué dice Esaú? ¿Eso para qué me sirve? ¿Eso para qué? Por un plato de lentejas, sabemos la historia, Esaú vendió la primogenitura. Por un plato de lentejas. Y luego Esaú se enoja, porque cuando fue por la bendición de su papá, dice, no, yo ya bendije, pues se supone que te bendije a ti. No, yo no he venido, seguro fue mi hermano que se pasó por mí. Y dice Esaú, dame una bendición también para mí. Y dice, no, solo puedo dar una bendición. Y Jacob se queda con la bendición de Isaac, se quedó con la bendición de la primogenitura. ¿Por qué razón? Porque en esa época lo que declaraba el jefe de familia, eso era, esa era la palabra, y eso era lo que buscaba Jacob. Y en cierta manera fue lo que despreció Esaú. ¿Qué pasa? Hablando de tiempo con Jacob, le dice a su mamá, tienes que huir, vean de mi hermano y guarda a su hermano. ¿Y qué pasa con Jacob? Se enamora, cree en el verdadero amor y le dice a su suegro, me gusta tu hija. Entonces él dice, trabájame 7 años y te la voy a dar. Y trabaja Jacob 7 años. Ese día de los 7 años lo embriagan y le entrega la que no es, la que no le gustaba. Despierta él de la borrachera y dice, esta no fue la que yo te pedí. Y le dice a su suegro, trabájame otros 7 años. Y dice, ni modo, me gusta, voy a trabajar otros 7 años. Y así ustedes conocen la historia. Luego viene el tema del salario. Y Jacob le dice, dame las ovejitas manchadas. También esa va a ser tu salario. Y varias veces su suegro trató de hacerle trampas y cambiarle. Le dice, llévate todas las ovejas manchadas, llévate a sus otros hijos para que Jacob no tenga nada. Entonces eso es a lo que voy. Jacob es una persona que lucha, pero como que todo se le va de las manos, como que todo se le escapa. Pero en el transcurso se está evidenciando qué tanto él desea lo que quiere. O sea, qué tan dispuesto está para luchar por lo que quiere. En el transcurso, cada dificultad está demostrando su empeño, su enfoque. O sea, Jacob no se hace la víctima. No se victimiza, pobre de mí, hubiera podido entrar al alcoholismo, si hubiera podido volver drogadicto, porque la vida lo ha tratado bien mal, todo se le escapa de las manos. Pero ¿qué hace Jacob? Sigue luchando. ¿Y cómo lucha Jacob? Buscando a Dios, creyendo, es que yo nací para grandes cosas. De mí depende mi descendencia. Lo que estoy haciendo es para mi familia. Necesito darles protección, necesito darles seguridad. No lo estoy haciendo solo por mí, estoy haciéndolo por una descendencia. Pero fíjate, hoy por hoy sale la mujer de cualquier hombre, digamos, una mujer X, de un hombre X, y le dice, mi amor, estoy embarazada, tu descendencia. ¿Y qué hacen los hombres de hoy en día? Abortan. No, yo soy muy joven para lidiar con esa responsabilidad. O sea, yo no sé, no estoy en la edad precisa para ser papá, no estoy preparado para ser padre. Hay varios humoristas aquí en México que hablan de ese tema y dicen que hasta bromeando hacen el comentario de que saben de que en Ciudad de México es gratis el aborto. Estaba escuchando un humorista mexicano, digo, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿verdad?
entre broma y broma, y dice, cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada, yo le dije, en mi ciudad es gratis el aborto. Entre broma y broma. Dice, estamos muy jóvenes. Ellos estaban viviendo aquí en Guadalajara. Estamos muy jóvenes para ser papás. Pero dice que con el transcurso del tiempo como que le fue gustando la idea de ser papá. Y al fin su hijo nació. Se hizo padre. Fíjese usted cómo ha cambiado el pensamiento. Antes las personas querían tener hijos, hoy no quieren tener hijos. Porque tienen miedo. Porque creen que no van a poder con la responsabilidad. Si puedo con dos, no voy a poder con tres. Pero que antes, como decían antes los abuelos con los hijos, cada niño nace con el pan debajo del brazo, ¿no? Eso comentaban nuestros abuelos. Porque tienen miedo a ser papás. ¿Por qué razón? Porque no les hemos dado los suficientes elementos para que puedan ser en primer lugar hombres de valor. Y como hombres de valor podamos ser buenos papás. Hemos tenido la educación, hermano, la escuela que nos da. Dígame si es un colegio o una institución en la universidad, y en la universidad nos enseñan a ser hombres, menos padres. ¿Qué nos enseñan a ser obreros? El sistema de educación está diseñado para que seamos obreros y esclavos, no revolucionarios, no líderes. Porque a la clase alta, a la jerarquía, no les conviene que usted sepa quién es, que tenga identidad. Por eso el tema, vuelvo, insisto, paternidad de guerra. Y aunque ese día del padre también va para las mamás. Porque a cada mamá que representar le conviene que su hijo crezca con los valores suficientes y con la entereza necesaria para que pueda sostener a esa familia, su descendencia, sus nietos. Porque te digo, está complicado ver con ese tema de la generación de cristal. Estaba siguiendo esto y hay varias situaciones en el tema de la iglesia. Es muy complicado, nos han preparado para vivir en el cielo, pero no para vivir en la tierra. La mayoría de los mensajes a través de los siglos nos enseñan, cuando allá sea espacialista, allá va a ser mucho mejor, ojalá venga Cristo rápido y nos lleve para que no tenga que pagarle a Coppel, tengo muchas deudas, si Cristo venga, que venga el arrebatamiento y me salve de toda esta problemática. Estamos con una mentalidad de escapismo. Queremos escapar, pero no queremos afrontar la realidad que tenemos ahorita. A mí me gusta cuando Jesús decía y dice, el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Así lo dijo Jesús más de una ocasión. El reino de los cielos ya es un hecho. Pero entonces encontramos a los teólogos que empiezan a decir, es aquí, pero no aquí, o sea, es aquí, pero no ahora, y empiezan a jugar en la teología porque ellos se imaginan que el reino de los cielos, ¿qué se imagina usted por el cielo? ¿Qué nos imaginamos que es el cielo? Es un lugar donde no tengo que trabajar, es un lugar donde no me tenga que esforzar. Eso nos imaginamos que es el cielo. ¿Usted sabe cuál es el cielo para los vikingos? Los que han visto el tema de la mitología nórdica. El cielo de los vikingos es seguir peleando, es seguir teniendo guerras allá arriba, resucitar al otro día, celebrar la victoria y volver a pelear. Ese es el cielo de los vikingos. Ese es el cielo de los vikingos. ¿Cuál es el cielo de los cristianos? Por lo menos un lugar donde no tenga la palabra esfuerzo. O sea, si tú fuiste diseñado para tener un corazón salvaje, un corazón de esfuerzo como hombre, y te dicen que allá no vas a hacer nada, entonces tu identidad, ¿cómo está? O sea, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se maneja esa situación? Es una problemática. Por eso en las iglesias, creo yo, que son más mujeres que hombres. Porque el mensaje es más maternal que paternal. Quiero pensar. Es un promedio general. Aquí bastantes hombres. Gloria a Dios, estoy sorprendido. Pero la tendencia es más mujeres que hombres. ¿Por qué razón? Lo habla, mire, John Eldredge. Busca el libro de John Eldredge, el libro Salvaje de Corazón. Y él lo plantea así. La iglesia, en términos generales,
tiene la tendencia a domesticar a los hombres, no a hacerlos agresivos y salvajes, no a decirles, esta es tu naturaleza, digo, para bien. Hay países, hermanos, donde a los hombres les arreglan las uñas, les hacen manicura o manicure. ¿Te imaginas? Aquí es un pecado, gracias a Dios. Aquí es algo terrible que un hombre se haga el arreglo de uñas, que se ponga acrílico. Más sin embargo, ya estamos viendo en algunas redes sociales hombres pintadas, hombres de negro o con acrílico. No quiero vender a nadie que las tenga pintadas, que solo estoy mostrando los paradigmas culturales. Complejo. Entonces, tenemos que definir qué es esto del cielo, a dónde es que voy, cuál es el premio. Ven, dicen que el problema de los seres humanos ahorita, para hombres sobre todo, es que por culpa de la mujer, dicen, trabajarás. ¿Cómo es que dice el texto en Génesis? ¿Perdón? ¿Pero con qué? Con el sudor, no. Con esfuerzo, o sea, con dificultad. Entonces, desde allí empezamos a ver que el tema del castigo, o sea, el tema de trabajar es un castigo. Lo vemos como un castigo. Pero en cada etapa de la Biblia encuentro frases como esfuérzate y sé valiente. O en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿fue castigo o fue solución? ¿Dónde han tenido las personas más tendencia a caer en pecado? Cuando no están haciendo nada o cuando lo tienen todo. Fíjese usted el caso de David, cuando ya tenía asegurado su trono, cuando ya había vencido 2, 3, 4 gigantes, casi todos los gigantes, dice, ese día no quiso salir a trabajar. El día que no quiso salir a trabajar, estaba ocioso, por ahí había una mujer bañándose, dijo, está guapa. No era su mujer, cae en adulterio y toda la catástrofe que se vino sobre él y sobre su familia y sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba ocioso. Ese día no fue a la guerra. ¿Capisci? ¿Me hago entender? Si tú como hombre, si tú como padre no estás enfocado en un ejercicio de combate continuo, de desafío y de esfuerzo, tu mente va a estar ociosa. Entonces no va a haber un desarrollo de potencial y no va a haber una protección real para tu familia. Por eso el Día del Padre es el menos celebrado realmente. Porque no nos han enseñado a ser buenos padres. Porque hay, o si hay papás, están ausentes. Debería ser un mensaje motivacional, perdónenme, por eso me estoy como conflictuando conmigo mismo. Porque Dios mío, debe ser alentador. Pero los hombres entienden. Nosotros los hombres necesitamos este tipo de conferencias. Como dice el dicho del patito, se tenía que decir y se dijo. Lo que les estoy diciendo a todos, y me está cayendo a mí también la situación, es: estamos como estamos porque seguramente en algún momento no recibimos la instrucción necesaria. Repito y recapitulo: ni la escuela, ni la universidad, y a veces nuestra propia casa no hay elementos del reino para ser educados con los elementos necesarios para ser hombres esforzados y valientes y guerreros. Y por supuesto, y por ende, con los papás. Imagínate, ¿quién hay nuevo? ¿Quién nos visita hoy por primera vez? ¿Quién viene hoy por primera vez? Todos ya vienen, son conocidos. ¿Quién más joven? Todos son cristianos, levanten la mano, todos son cristianos. ¿Sí? ¿Sí todos son creyentes ya? Por si acaso, de pronto no han hecho bien la decisión de fe y la podemos hacer ahorita otra vez. Es bueno estar asegurados de ese tema. Yo sí no puedo hablar con confianza, imagínense. Muchos de nosotros venimos de la iglesia católica. La figura de la ley está bien compleja. ¿Por qué razón? Porque dicen que el hombre de Dios, el máximo, el más cercano a Dios, no puede tener familia. El sacerdote. Esa es la idea
masculina o de la masculinidad espiritual que te ofrece la iglesia tradicional, por ejemplo. El más cercano a Dios no puede tener familia, no se puede casar. El sacerdote no se puede casar. Y desde allí están, digamos, mutilando un diseño que Dios había establecido. ¿Cierto o no cierto? Es la primera razón por la cual tenemos una sociedad carente de hombres conforme a la imagen y semejanza de Dios. Porque la Biblia dice del Señor, ¿qué dice del Señor? Jehová, varón de guerra. Jehová, varón de guerra. O sea, si lo traducimos en palabras colombianas, sin guerra no hay paraíso. ¿Por qué razón? Porque la situación de conflicto nos forma, hace que lo busquemos a Él, que le pidamos a Él su misericordia y que nos dé la victoria. Cada uno tiene una batalla diferente. Ahorita mi hermana Gilma, ¿verdad? Estaba compartiendo el testimonio y es la lucha de ella como familiar, pero es la lucha de su hermano. Su hermano necesita estos tratamientos para seguir vivo y esa es su lucha. ¿Cuándo va a terminar su batalla? Ese más desafortunado al mundo porque tiene ese tipo de combate. O sea, es más afortunado. Dice el apóstol Pablo: tengo un aguijón y le he pedido a Dios que me lo quite, pero no ha querido. Pero ese aguijón permite que me hace que yo tenga los pies en la tierra. Le he dicho al Señor más de una vez: quítame este asunto. Y el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, a través de esta situación estás viendo tus lados vulnerables, tus lados flacos, no trabajados, en donde vamos a seguir trabajando en la edificación de tu vida. No te sientas mal, porque tienes todas las pruebas del mundo, hermano. Es lo que te quiero decir como padre, primero como hombre y luego como papá. O las carencias. Muchos papás o algunos padres tienen a sus hijos enfermos. Hay casos de cuando trabajaba como repartidor, a veces iba aquí a Andares, hay un hospital por ahí de gente muy rica. Y una vez entregué un pedido en esa clínica y salió el señor y lo mandaron a llamar desde el pabellón infantil. El mismo como que me dio las indicaciones en el Uber. Diles, cuando llegues pregunta por tal persona del pabellón infantil, algo así. O sea, yo deduje, entendí que ahí estaba cuidando a su hijo, seguramente con cáncer. Un niño con cáncer. Qué batalla para una persona, para un hombre. No solo las mujeres sufren, los hombres quisieran estar ellos enfermos para que su hijo sea librado de esa situación. ¿Cuántos hombres no les pasa ese tipo de cosas? Pero tenemos que mantenernos fuertes para que la familia no se derrumbe. Pero ¿qué tal si a esa fuerza le sumamos el poder de Dios? Porque hemos trabajado en nuestras propias fuerzas. Ese es el problema de la masculinidad ahorita, que lo tratamos de resolver a través de nuestras propias fuerzas y por eso hemos fracasado. Pero si conectamos esa fuerza a Dios, entonces sí podemos decir como el apóstol Pablo: vamos a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que va a suceder. Yo a veces pensaba y decía: ¿por qué no nací en tal familia? ¿Por qué no nací en tales situaciones mucho mejores? Mírate que mi mamá no tenía para el uniforme del colegio, mi mamá y mi papá. ¿Y sabes qué hacía mi mamá? Falsificaba el uniforme y lo pintaba. O sea, el logo del colegio que ella misma lo dibujaba. Yo iba orgulloso porque me lo pintó mi mamá. Obviamente no se parecía al original. ¿Por qué razón? Uno de los animalitos que estaba ahí en el escudo era una lechuza. La lechuza de mi mamá quedaba torcida. Entonces yo llegaba al colegio y decía a mis amigos: ese es pirata, ese no es el uniforme. Y el director de la escuela mandaba a llamar a mi mamá y le decía: señora doña Nuri, no podemos tener a su hijo aquí porque no tiene todavía el uniforme. ¿Cómo que no lo tiene el uniforme? Ya sabes cómo son las mamás a veces. ¿Cómo que no tiene? Ahí está el escudo del colegio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, señora, pero no sé qué estamos teniendo aquí. Yo ya estoy igualito, yo lo pinté, que se parece, no hay problema. Él puede seguir estudiando.
¿Ves? Mientras tanto ganaba tiempo para que mi papá pudiera reunir los recursos y comprarme el uniforme. Entonces yo lamentaba esa situación. Yo decía, como hijo, ¿por qué nací con una familia tan pobre? Pero era parte de la escuela de Dios para mi vida. Fíjense, ahora yo trabajo como misionero y puedo ir a las montañas, puedo ir a la ciudad, donde sea, y me gozo en cualquier situación en que se encuentren las comunidades o los hermanos. Tengan mucho, tengan poco. Nos gozamos mi esposa y yo. Ahorita estamos viajando los dos. Cuando podemos hacerlo, pues lo hacemos. Si yo hubiera sido criado con un hijo mimado, un hijo que lo tiene todo, ¿tú crees que voy a ir a una montaña chamula a predicar el evangelio? A la sierra, al basuro, al basurero de la ciudad. ¿Tú crees que yo me metería en esos lugares? ¿Tú crees que sería un elemento útil en las manos del Señor? Estaría súper acobardado. Allá me van a robar, allá me van a hacer, allá no sé cuánto. Súper cuidadoso, nada de excusado, nada de valiente, que dice la Biblia. No tendría todas esas cualidades. Entonces, gracias a Dios por mis carencias. Mi papá no fue perfecto, pero era el que necesitaba. Pero ahora lo estoy entendiendo porque estoy estudiando la Biblia, así no estaría amargado. Y después de que tanto tiempo que no me llevé bien con él, ahora que falleció, estaría sintiéndome culpable porque no tuvimos una buena relación y estaría perdiendo el tiempo tratando de solucionar algo. Y un intangible, en vez de caminar con Dios y decirme, yo tengo todo bajo control. Conmigo vas a la segura, es parte de. Imagínate entonces, Jacob tenía un papá que prefería al hermano mayor. Luego su papá estaba ciego. Tuvieron que engañarlo para sacarle la bendición. Luego Jacob tiene un suegro que trata de robarlo. Tiene un hermano que trata de matarlo. Todas las situaciones en contra de Jacob, hermanos. Es impresionante. Te puedo mostrar todos los ejemplos de la Biblia. David, su papá no lo quería porque era hijo de una relación ilegal. Era un bastardo. Su jefe, el rey, lo quería matar. Su primera mujer lo dejó por otro. Todo en contra. ¿Y qué dice Dios de David? Varón conforme a mi corazón. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Varón despreciado, rechazado, de dolores, y escondimos de él el rostro. Cuando Isaías dice eso, y escondimos de él el rostro, es porque quedó desfigurado. El ejemplo máximo de paternidad y masculinidad la podemos encontrar en Jesús. Fue tan atroz su muerte que la gente ni quería mirar. Todo por amor a nosotros. Entonces, la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es un libro que te habla de esfuerzo, de sacrificio y, como dice en esta tribu que acabamos de leer, de dolor. Y como lo acabamos también de leer aquí, que nos dice: quien no ha bailado con el dolor no puede sostener la vida. ¿Qué te dice en la escuela? En la escuela te dicen: saca buenas notas para que te ganes una beca, para que te contraten en una gran empresa, para que ganes más dinero. Esas son metas tan extrañas. Esas son metas que no traen sustancia en sí mismas, no favorecen a tu masculinidad, no favorecen a tu identidad. Entonces, ya vimos el problema de por qué nosotros no entendemos cómo desarrollar esta parte. Viene de la antigüedad, viene de siglos atrás, por supuesto, pero aún desde la iglesia cristiana también hay una problemática. Estaba leyendo un poquito el libro de Rick Warren, recordando lo que dice ese libro, y él habla de vida con propósito, ¿no? Rick Warren dice: este es tu propósito. Si lees mi libro te vas a dar cuenta que traes un propósito y este va a ser tu propósito. Ok, entonces te voy a resumir lo que dice ahí. Rick Warren dice que tenemos 5 áreas del propósito. Primero, fuiste formado para ser parte de la familia de Dios, o sea, para pertenecer a una comunidad. Estamos en una comunidad y cumplimos el requisito perfecto. Fuiste creado para ser como Cristo. Eso está padre. Pero ¿cuál es la idea de Cristo que tenemos nosotros en la mente? Es el Jesús güero, es el Jesús moreno, es un Jesús escuálido, que no puede consigo mismo, es un Jesús fuerte, desafiante. Fíjate, es una dinámica y una problemática entender esto. Tercero,
servir a Dios. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mejor manera para servir a Dios? Cuarto, fuimos hechos para una misión. Esto tiene que ver con el evangelismo, según lo que él explica. Pero en ningún momento de lo que vi en su libro nos habló del verdadero sentido de la raza humana. Voy a hablar en términos generales. ¿Por qué está aquí la raza humana? Si todos estuviéramos claros en por qué estamos nosotros aquí, entonces construiríamos, nuestra vida sería totalmente diferente. Fíjese, Lucas capítulo 4. Pero antes del 4, veamos en Lucas capítulo 1, 43. Dice, pero ¿cómo es esto? Dice esta señora, pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Me pareció interesante tener en cuenta este pasaje y ver cómo Jacob peleaba en el vientre. Jacob peleaba en el vientre de su mamá por nacer primero, y Juan ya estaba trabajando como profeta en el vientre. ¿Desde dónde comenzó tu conflicto, tu combate en la vida? Desde que fuiste gestado. Desde gestación, ya empezaste a batallar, ya empezamos a luchar. Son evidencias que nos muestran de que, te digo, tenemos que salir de la sombra, de la sobreprotección. A eso es lo que quiero llegar. Vamos a leer el versículo 18. El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esa es la misión que dice Jesús, yo tengo. Hoy se ha cumplido la profecía, pero me llama la atención cuando dice libertad a los oprimidos. A los oprimidos. No hablaba de los oprimidos por Roma, hablaba de los oprimidos por Satanás. Libertad a los oprimidos. Ahí vamos agarrando un poquito la onda de hacia dónde queremos conducir el mensaje. Eso lo notamos en Lucas. Si notas Lucas capítulo 1, mire lo que dice. Capítulo 4, perdón. Lucas capítulo 4, versículo 1, ¿qué nos dice? Es un pasaje, es un capítulo emocionante. El 4.1 nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde se subforma tu masculinidad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú buscas más al Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando estás más lleno de Dios? Eres conducido al conflicto, al desierto. Al desierto. No estamos aquí congregándonos para que todo sea paz y tranquilidad. Jesús, recuerden las palabras, Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, venimos a la iglesia ¿qué? A llenarnos de Dios, ¿para qué? Para los conflictos, para el desierto, para la dificultad. Y algunas personas dicen, no voy a seguir yendo a la iglesia porque desde que estoy yendo me está yendo más mal. Algunos no agarran bien el sentido. Desde que estoy yendo a la iglesia he tenido más pruebas y más dificultades. Para eso, porque es necesario el dolor, la prueba. Algo tiene que transicionar tu naturaleza de guerrero, algo tiene que despertarla. Ahora, en el mismo capítulo 4 dice, en verso 2, fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Cuando somos niños, a veces nos preparamos para pelear con otro niño. Y quién ganó, vamos a ver cómo nos va a la escuela, lo que sea. Pero qué interesante sería que desde la infancia nos prepararan a esa idea de que vas a enfrentar con el diablo. Te estoy preparando para que te enfrentes cara a cara con el diablo. En algún momento ustedes se tienen que encontrar cara a cara con el diablo. ¿Lo habías considerado alguna vez de esa manera, de ese tamaño? ¿O le has sacado el cuerpo al diablo? No, si hay una
propósito de tu vida. Ya lo vamos a ver, porque Jesús dice, buscó a Dios para tener un enfrentamiento con el diablo. Y luego vemos en el versículo 33, dice, cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando. En el mismo capítulo está pasando todo esto. Vete, ¿por qué te tormentes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió y le dijo, cállate, sal de ese hombre. En ese momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Tenemos que enfrentarnos con el diablo, hermanos. Si usted no ha tenido este encuentro, está complicado. Vamos a tocar el último tema. Vamos a ver la tercera observación. Las palabras dramáticas del Nuevo Testamento, las que estamos viendo. Corintios, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Dice Pablo, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son acaso indignos de juzgar cosas más pequeñas? Me encanta esa parte final. Dice el siguiente verso: ¿o no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Las situaciones que ustedes han vivido, que yo he vivido, es para dar una suficiente fortaleza y carácter para cumplir el principal objetivo de la raza humana, el juicio de los ángeles. Ángeles caídos. Ángeles caídos. Por eso la vida te trata con tanta dureza, con tanta oposición, con tanta fiereza. ¿Por qué razón? Porque son los demonios que están detrás de todo el sistema, que no quieren que tú despiertes y caigas en la cuenta de quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres? Eres un juez del infierno que va en contra del infierno. Ese es tu destino. ¿Cómo debe comportarse un juez que va en contra del infierno? ¿Cómo debe ser su manera de hablar, de conducirse, de orar, de buscar a Dios? El diablo no se la va con juegos, hermano. No podemos seguir jugando a la iglesia. Nuestros hijos necesitan que como padres despertemos esa parte, porque es una guerra contra las tinieblas. Ellos están luchando por apoderarse de nuestra generación, con el progresismo, con los valores relativos, con la inmoralidad. No podemos dar mal ejemplo de inmoralidad. Esto no es un juego. Es tan fácil a veces como a nosotros como hombres, pasa una señora guapa y es tan fácil echarnos así un reojito. Es tan fácil ser infiel en el pensamiento, adúltero, y desproteges a tu familia por ese tipo de comportamientos y actitudes. Es tan fácil tomar el teléfono y empezar a consultar y ver y consumir pornografía y abrirle la puerta al infierno y afectar a tu descendencia. Es tan fácil. Nadie te vio, pero los demonios sí te vieron y les estás dando derecho legal a ellos para que atormenten a tu descendencia y te afecten a ti. Me encanta, hermano, porque Dios llama a Abraham. Le dice: sal de la tierra de Ur, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y en el viaje que va saliendo Abraham, empieza el juicio. Empiezan a caer los dioses. Porque un egipcio, creo que si no estoy mal, el faraón intentó quitarle a su esposa.
y Dios interviene. Y cada vez que se va muriendo Abraham, luego viene el juicio para Sodoma y Gomorra. Cada vez que se está desplazando, vienen los juicios. Dios usa a Abraham como no solamente un patriarca, sino como un juez. Donde quiera que va caminando ocurre un juicio. Su descendencia se va multiplicando, pero hay un juicio. Luego viene el nieto de Abraham. En este caso, ¿quién es? Jacob. Y luego Jacob tiene un hijo que es José. Y a José también le va mal, a su hijo, al hijo de Jacob le va mal. Sus hermanos lo odian, lo venden como esclavo, va a Egipto y va mal, va mal, va mal, va mal, hasta que termina siendo el vicepresidente de Egipto. ¿Todo para qué? Para ir consolidando el reino de Dios y va en contra del reino de las tinieblas. Luego Israel se posiciona en Egipto y luego viene otro preparamiento, es Moisés. Y con Moisés, hermanos, viene ¿cómo se llama? El clímax, la cúspide del juicio. ¿Por qué razón? Porque con Moisés, hermanos, se desata lo que se llaman las 10 plagas de Egipto. El máximo juicio, el juicio hacia los egipcios. ¿Para qué? Fíjate, me agarré a investigar. Primera plaga, el agua se convierte en sangre. Capítulo 7 de Éxodo. Pues había un Dios que se llamaba el Dios Hapi, y es el Dios del Nilo, dador de la vida. El primer Dios confrontado a través de Moisés, de una persona que ya tenía un carácter y había sido trabajada por Dios, porque también Moisés tuvo que, ¿cómo fue su nacimiento? Fue difícil. No pudo criarse en el seno de su hogar, no pudo tener acceso a su papá, tuvieron que esconderlo en un canasto. Criado con la hija del faraón, criado lejos de su familia. Y Dios lo trató así, luego fue al desierto, 40 años, huyendo. ¿Para qué? Para darle, como dicen los muchachos, crán a Dios Hapi, el primer Dios que cae en el ministerio de Moisés es este Dios, el Dios del río Nilo. Luego viene la segunda plaga, las ranas. ¿Cuál es el Dios que está venciendo en ese momento? Al Dios que es una diosa, perdón, es la diosa rana. ¿Por qué empezaron a aparecer ranas en Egipto? Porque era la confrontación contra ese Dios. Y esa era la diosa de la fertilidad y los nacimientos. Segundo Dios derrotado. ¿Cuántos dioses ha derrotado Dios a través de tu vida? ¿Cuántos demonios han caído y principados han sido erradicados del territorio donde te encuentras? ¿Cuántos? Tercer Dios, el Dios Ger. Plaga tercera, o piojos. Y había un Dios de esa línea, era el Dios de la tierra. Cuarto Dios, Kepri. ¿Cuál fue la plaga? Las moscas. Cuarto Dios derrotado. Y el Dios Kepri tenía cabeza de escarabajo. Quinto Dios derrotado, Hathor. Dioses protectores del ganado y la fertilidad. Y cayó la peste sobre el ganado. Cada vez que había un juicio, era un Dios derrotado. Era un Dios derrotado. ¿Cuántos principados derrotó Dios a través del ministerio de Moisés? 10 plagas, 10 principados. Qué impresionante, hermano. Y en algún momento del Nuevo Testamento la Biblia dice que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. Los ángeles más poderosos estaban ahí en plena guerra. Entonces, ¿cómo es el cielo? El cielo está en guerra. No es lo que tú te imaginas, un lugar de descanso y tranquilidad. Hay conflicto en el mundo celestial, en las regiones celestes. Hay conflicto ahorita en Israel, por supuesto. Hay conflicto en Colombia. En todas partes ahorita hay conflictos. ¿Por qué tantos conflictos? ¿No se ha puesto a pensar? Porque Dios quiere sacar lo mejor de la humanidad. Porque en primer lugar, solo así nosotros buscamos a Dios de corazón. Y en segundo lugar, despertamos a lo que somos verdaderamente Dios, lo que debemos de ser. Paternidad de guerra, gente de guerra. Nosotros ya estamos educando a nuestra hija. Cuando me dice, me da miedo ese escarabajo, me da miedo ese vallate. ¿Qué onda, hija? No debes de tener miedo. Empezamos por ahí. Cosas elementales. No tienes que tener miedo, hija. Me dan miedo los globos. A ella le da mucho miedo los globos. No, hija, ¿qué onda con tu vida? Estamos trabajando. ¿De dónde viene ese temor? ¿De dónde viene esa especie de fobia, por así decirlo? El último dios derrotado de los egipcios fue Osiris. Era el dios considerado hijo de otro dios y era el que regía la vida después de la muerte. La última plaga, la muerte. Fue derrotado el dios Osiris, el que da vida, el dios de los egipcios.
Entonces tenemos que llegar a ese nivel de que, Señor, ya entiendo cuál es el Dios que gobierna en mi colonia, ya entiendo cuál es el principado que gobierna aquí y cómo esto afecta a mi familia.